Oye, aunque no lo crean, Hermógenes Pérez de Arce habla de sexo en su libro Hacia el Final, aquí en la última página. ¿Qué dice? Dice: probablemente las únicas que sobrevivan serán las familias más conservadoras y religiosas mientras sigan respetando la solidez del matrimonio y teniendo muchos hijos, como todavía lo hacen. El resto se encaminará a la extinción. Es decir, los chilenos estamos en extinción, según Pérez de Arce. Sonamos. Pero ¿Por qué, ¿será dice? por falta de sexo ¿Por qué? eso? Al ritmo de la píldora y del póntelo, pónselo, se irá por el sumidero del libertinaje total que estamos viviendo y somos una especie en extinción. ¿Será cierto que somos una Pero especie en extinción? Hermógenes Pérez de Arce se retrata de cuerpo entero con esa frase. ¿Tú lees a Hermógenes Pérez de Arce en sus columnas? Chuta, Mercurio, no, pero leí este libro y como que primero me entusiasmé porque pensé que realmente se iba a reír de los chilenos y al final lo único que hace Los descalifica. es sermonearnos. Yo debo confesar que yo leo a Hermógenes Pérez de Arce en el Mercurio. Él ¿Ya? escribe bien, tiene una buena ¿Te pluma. gusta su pluma? Sí, es irónico, es divertido, pero de repente se pone tan arbitrario que me se amarrea. A veces termino irritado, pero ya. Lo Pero leo. bueno, Hay que yo leer creo de que eso todo. es lo que él quiere, irritarte Sí, todo el rato, lógico, Augusto. hay que leer de todo. ¿Para dónde vamos ahora? ¿Libros? Bueno, les quiero recomendar estos 3 libros que son realmente interesantes. Se llama Cuenta el pueblo mapuche, tradiciones, mitos y leyendas, y cuentos y fábulas de la editorial Mare Nostrum. Los voy a poner aquí para que los puedan ver. ¿Qué ayudó? Eso ayuda. La autora de estos libros es Berta Koessler-Ilg, de origen alemán. Ella fue una enfermera que vino con su marido, estuvo en la frontera entre Chile y Argentina y convivió durante varias décadas con los mapuches y ha recogido aquí todo el imaginario y todas las voces mapuches. Es un libro muy interesante, muy rico, lleno de historias, lleno de cuentos y lleno de... Y ella es alemana. Ella sí, ella, No bueno, somos ella nosotros murió. los que contamos la Sí, para que historia veas de tú. los mapuches, tienen que ir los alemanes a hacerlo. Académicos Pero han bueno, dicho que un es aplauso para un la señora aporte de alemana. estos libros para el estudio de la cultura mapuche. Súper. Y todo esto viene... Y todo esto viene ¿a qué? porque vamos a ir a música mapuche. En el fondo decir también, Augusto, que los mapuches y todas las etnias y los pueblos originarios son parte nuestra, que es una alegría tenerlos, que tenemos que disfrutarlos, ¿no? Exacto. Oye, después que presente, acuérdate que a la vuelta vamos a estar con Pedro Frugones. Es cierto. Ay, ¿por qué no lo dije? Ah, sí, ya lo habíamos anunciado. Sí, pero No, pero es que yo quiero que todo el mundo lo vea, por eso te buenísimo. estoy... Ya, bueno, les vamos a presentar los éxitos musicales de 2 bandas de pueblos originarios. Ajá. Una mapuche y otra Rapa Nui. Vamos a ver. Llorana, nosotros somos jóvenes de Rapa Nui, estamos estudiando acá en Santiago. Nosotros somos una parte de lo que forma nuestro grupo cultural, que se llama Mara Nui. Cosas de necesidad, ya sea económica, cultural y como para reunirnos o algo así, decidimos conformar este grupo. El proceso de acostumbrarnos acá a Santiago es súper difícil porque he vivido toda mi vida en la isla, en un ambiente que es muy distinto acá. La gente de la isla es muy abierta. Acá uno no le da permiso a su niño que salga y que llegue, por ejemplo, a las 12 de la noche. En la isla eso es algo normal. Los niños salen en la mañana, mamá, voy a salir a la playa, y vuelven en la noche, porque el medio de la isla es libre. Uno sale, va hacia donde quiere. Si no tiene que comer, va a la casa del tío y después se devuelve a la playa otra vez. Y al llegar acá, el sistema de vida de acá es muy acelerado. La gente vive para trabajar. Yo llegué acá igual al colegio, entonces igual me tuve que adaptar a otro sistema de educación mucho más exigente, más competitivo. Como dijo la Meray, que aquí todo es competencia, todo era plata. Cuando nosotros estamos mucho con la Nui, nosotros nos aferramos a nosotros y volvemos al mundo de allá, así como a bailar, a solamente entre nosotros, y nos cerramos al fin y al cabo. Nosotros siempre somos los mismos amigos, siendo que estamos aquí en un mundo más grande y tenemos la posibilidad de conocer más gente. Al final, sin darnos cuenta, nos estamos cerrando esa posibilidad. Todos con el charilonco haciendo le cae. La mayoría de nosotros, nuestros padres son hijos de migrantes, o a lo mejor nuestros abuelos son hijos de migrantes. La situación de los jóvenes acá es más o menos así, muchos nacimos en la ciudad.
es difícil encontrar como la cultura acá. Nuestros padres muchas veces nos protegían no contándonos de nuestra cultura y tampoco diciéndonos que nosotros éramos mapuche, por la discriminación que ellos vivieron cuando llegaron recién a la ciudad. Huecheque Chiñitragún significa la reunión de la gente joven, la reunión de la juventud. Nosotros todos somos jóvenes estudiantes, estamos en la universidad o instituto. Decidimos comenzar a realizar música mapuche fusión y precisamente fusionarla con estilos modernos de música como podemos escuchar hoy día, reggaetón, hip hop, rock. El objetivo que tiene hacer esta fusión es llegar a la mayor cantidad de público posible mapuche. La idea es que se orienten y sepan a qué cultura pertenecen y a cuál es su pueblo. Las armas ni las balas porque yo traigo el nehuel de mi caballo y de mi lanza. Hermano, escucha la ñuque que nos prepara para poder hacerle frente al extranjero que ya no para y no te dejes amedrentar por las mentiras del que te engaña. Guíate por tu nehuel y el afafán que te acompaña. Lo que se vive acá, que es mucho smog, estrés y es todo como un caos. En cambio allá uno se levanta temprano igual, pero el trabajo es otro también. Igual es duro, pero no es como un trabajo de depresión. El estar trabajando en la tierra no es un trabajo que diga, chuta, tengo que apurarme porque me está pillando la hora. Es bien difícil vivir en este contexto urbano, siendo que nuestra cultura nunca ha sido originalmente así. La discriminación más grande que nosotros hemos sufrido es en la enseñanza básica, ya sea por el desconocimiento de los profesores, sobre todo en las burlas que nosotros tenemos cuando pasan la lista, cuando los profesores pronuncian mal el apellido, o a lo mejor también en instituciones públicas cuando vamos a hacer los trámites que toda la gente hace, en la consulta y te nombran tu apellido y todos se ríen. Entonces lo que nosotros contamos en las canciones es un poquito también contar nuestra experiencia y darles más armas a los niños que puedan defenderse. A Cerco le digo fuera, a Mininco le digo fuera, a Endesa le digo fuera, a Minera le digo fuera, fuera de mi tierra. Si bien reivindicamos nuestra parte cultural, que para nosotros es sumamente importante, también en nuestras canciones nosotros tenemos nuestras reivindicaciones políticas como pueblo, territoriales. Muchos hermanos no nos asumimos como chilenos porque el pueblo mapuche ha estado mucho antes de la conformación del Estado chileno. El Estado chileno recién se formó hace 200 años, el pueblo mapuche ha estado miles de años acá. La gente mapuche que está reclamando su derecho propio de sus terrenos, ellos no son dueños ahora y eso da pena. Ellos no tienen donde ellos tener su casa, su hogar y nosotros sí. Ya naciendo allá, ya tenemos asegurado un terreno. Entonces eso solamente se ve allá, no en otra parte. Acá se compra. Tenís plata, compráis terreno. Sí, nosotros sabemos que nuestra nacionalidad es chilena, pero no nos pueden pedir que nos sintamos como tal, porque nosotros, la gente que no ha ido allá, no se puede dar cuenta que nosotros somos diferentes, nosotros somos polinésicos. Nuestra cultura, nuestra forma de vida, nuestra forma de ser es distinta. Entonces acá, al fin y al cabo, ¿por qué siempre estamos nosotros? Porque entre nosotros nomás nos vamos a entender. Lo que buscamos nosotros como jóvenes mapuche es decirle a la gente que a lo mejor no se ha acercado a la cultura mapuche o a la cultura de otros pueblos originarios, que nosotros estamos aquí, que no somos ya parte de los libros ni de la historia. Nosotros estamos aquí, seguimos presentes y seguimos reivindicando nuestros derechos. Queremos vivir y convivir de manera digna.